Doctor House es una de las series médicas más aclamadas por la crítica y el público en general, con valoraciones positivas en numerosas reseñas. Es una serie compleja, profunda y muy bien desarrollada en todos los aspectos. Por lo tanto, es una serie que merece un buen análisis y una opinión detallada. Es una serie que fácilmente puede ser disfrutada por espectadores que solo buscan entretenimiento, por espectadores muy exigentes e incluso por profesionales en el área médica. Personalmente es una de mis series preferidas. Claramente es una serie muy recomendada para aquellos que aún no la han visto. Y obviamente soy muy fan de esos canales que suben clips de Doctor House. Claro que sí. Sin más, comencemos. Aviso, hay spoilers. Doctor House salió al aire en 2004 y finalizó con su última temporada en 2012. Cuenta con 8 temporadas y 177 episodios en total. La trama gira alrededor del Dr. Gregory House, un médico especialista en infectología y nefrología que trabaja en el Hospital Universitario de Princeton Plainsboro en Nueva Jersey, Estados Unidos. House es un personaje prepotente, muy sarcástico y con tendencias antisociales. En general, House acostumbra a mantenerse alejado de los demás. Claramente, no le importan las personas. Su único interés, mejor dicho, su obsesión, es la de resolver y diagnosticar casos médicos difíciles, casos que otros médicos no pueden resolver. Ahora, en cuanto a su origen, House es un personaje que fue inspirado en Sherlock Holmes, solo que en vez de suponer e imaginarse peleas o deducir los siguientes movimientos de sus adversarios, se imagina todo lo que está ocurriendo dentro del cuerpo de los pacientes. Bueno, al menos en las primeras temporadas aparecen ese tipo de imágenes. Luego, en las temporadas más recientes, empieza a tener alucinaciones que lo ayudan a diagnosticar. Y créanme, se pone algo psicodélica la serie. Pero siempre House se comporta como un detective que indaga en la causa de la enfermedad para poder llegar a un oportuno tratamiento. Asimismo, House es un genio para el diagnóstico y es por esa única razón que los demás doctores toleran su soberbia. Imagínense, House es tan bueno que con solo ver a los pacientes ya sabe qué es lo que tienen. Observemos. Me retiro. ¿Crees que va a salir solo? ¿Cómo es que...? Llevas aquí media hora, no te has sentado. Eso me dice la ubicación. No me has dicho lo que es. Eso me dice que es humillante. Tienes un ave tatuada en tu brazo. Eso me dice que tienes alta tolerancia a la humillación. E imagino que no son hemorroides. Digo, ¿a quién no le gustaría ser así de bueno en medicina? A pesar de ser brillante, House no trabaja solo. Cuenta con un equipo de doctores que le aportan sugerencias para el diagnóstico. Y al igual que House, estos doctores de su equipo son personajes con mucha profundidad que aportan muchísimo al desarrollo de cada episodio. En general, la serie desarrolló un orden típico que forma la estructura de todos los capítulos. En cada capítulo se introducen días aparentemente normales en que los pacientes comienzan a presentar síntomas graves, luego llegan al hospital de House y al final House logra dar con el diagnóstico y sus pacientes son tratados oportunamente. Hay tantas cosas en la serie que es muy difícil resumirla. La verdad, mejor resumen que el que hizo Fede Lobo es imposible. Así que mejor vamos de un solo con la reseña. Primero, hay que resaltar que la serie tiene un guión fenomenal. Los diálogos cuentan con vocabulario médico muy amplio, en donde se abordan tanto casos médicos como temas muy profundos y serios.
por ejemplo, la ética médica. A lo largo de la serie también se abordan sutilmente problemas en el sistema de salud y en la sociedad estadounidense. Recordemos que es una serie gringa. Y obvio, no falta su buen toque de drama, ya que House, con sus ocurrencias llenas de ironía y sarcasmo, logra aliviar un poco la tensión que se genera en cada episodio por todos los problemas que surgen. A pesar de toda esta complejidad y profundidad en la temática de la serie, House es una serie muy digerible y entretenida, algo que es muy difícil de lograr. Por lo tanto, a mi juicio, House definitivamente es una serie formidable. Ética médica. A House no le importa nada, le vale todo, evita sus responsabilidades dentro del hospital, siempre y cuando estas no sean las de resolver casos complejos. House no tiene respeto por las normas y los protocolos que deben de seguir los médicos. Más bien, utiliza métodos poco convencionales para diagnosticar y tratar a sus pacientes. Este tema lo vamos a tratar más adelante en el video, así que ténganlo en mente. Esas acciones poco éticas de House y los dilemas éticos que surgen de los casos se van presentando durante el capítulo, y estos originan muchísimos conflictos entre House y su equipo. Cabe destacar en esta parte ética de la serie que entra mucho en juego la siguiente frase: el fin justifica los medios. En otras palabras, es más importante salvar la vida del paciente, en este caso el fin, sin importar cómo lo hagamos, en este caso los medios. Por ejemplo, House manda a su equipo a meterse a las casas de los pacientes, solo para poder llegar a un diagnóstico certero. En otras palabras, House llega al punto de invadir propiedad privada solo para obtener información. Así como este ejemplo, hay muchos ejemplos durante toda la serie en la que se ve un accionar poco ético de House y de su equipo. Con esto en mente, la serie deja implícita una pregunta: ¿qué tan lejos podemos llegar para salvar la vida de los pacientes? ¿Hasta qué punto es correcto nuestro accionar? Considero que es una muy buena pregunta que debemos de plantearnos todos los que queremos trabajar y trabajamos en el área de la salud, ya que hay muchas situaciones en las que tenemos que definir hasta dónde llega nuestro rol como médico. Sistema de salud y sociedad estadounidense. Vemos que la serie aborda estos temas de una manera muy sutil en numerosas ocasiones. House, aunque no lo crean, es un claro reflejo de ciertos flagelos que hay en el sistema de salud y en la sociedad estadounidense. House es un genio y eso nada se lo quita, pero él se ha convertido en un adicto a los opioides, específicamente al Vicodin, por el dolor crónico en su pierna. Los opioides son un grupo de medicamentos que se utilizan para aliviar el dolor. Son, hasta el día de hoy, los medicamentos más fuertes que hay para aliviar el dolor. La desventaja es que pueden producir una adicción, pero siempre estará el Dr. House con su bastón y su frasco lleno de opioides durante toda la serie. Podemos hacer un video entero solo hablando de los opioides, pero no es el punto aquí. Me parece muy interesante cómo la serie representa el problema que hubo en Estados Unidos en los 90s, problema al que se le denominó la crisis de los opioides. En los 90s se comercializaron los opioides de manera masiva y los doctores recetaban los opioides con muy poca regulación. Esto, lastimosamente, causó que muchos ciudadanos terminaran abusando de los opioides, provocando un serio problema de adicción en Estados Unidos, que incluso hoy en día no han podido controlar. La verdad, no hay mejor manera para representar el problema que usando a House como vivo ejemplo del problema. Resulta muy interesante también cómo la serie muestra en numerosas ocasiones que la adicción es una enfermedad, y siendo la adicción una enfermedad, esta debe de ser abordada como tal por el personal de salud. Sin embargo, en Estados Unidos y en muchos países a los adictos se les lleva a la cárcel directamente, donde no se les da la rehabilitación adecuada, y al final el problema sigue en su círculo vicioso de agravamiento. En realidad, es un adicto. Sí, tuviera razón. Él tiene un problema médico.
Debería ser manejado por doctores. No está siendo manejado por doctores. Los doctores lo están encubriendo. En general, en muchos episodios se abordan temas sociales muy fuertes, que creo que las normas de YouTube no me permitirían mencionarlas. Pero resulta interesante cómo muchos de los problemas presentados en House tienen relevancia hoy en día, lo que significa que después de tanto tiempo no se ha podido abordar estos temas sociales adecuadamente, dejando en evidencia que no se ha hecho lo suficiente para poder solucionarlos hoy en día. Finalizando esta sección, quería destacar cómo en la primera temporada vemos que uno de los enemigos de House, un magnate dueño de una empresa farmacéutica, hace una fuerte donación al hospital de House, y solo por esa donación se cree el dueño del hospital y se pone, entre comillas, a dar órdenes y a dirigir el hospital. Honestamente me pareció muy interesante cómo la serie representa que la comercialización ha querido adentrarse y tomar decisiones dentro del mundo científico, cuando, al final, cada parte tiene su espacio y este espacio debe ser respetado, siempre con la ciencia y la razón por delante. Método diagnóstico de Dr. House. Esta es una de las partes más interesantes de toda la serie. En la actualidad, los médicos hacen una historia clínica para poder hacer el diagnóstico. La historia clínica cuenta con dos apartados importantes: la anamnesis y el examen físico. La anamnesis es el interrogatorio que el doctor realiza sobre la enfermedad que tienen los pacientes. Se le hacen preguntas específicas al paciente sobre su enfermedad. Por ejemplo, ¿hace cuánto tiene estos síntomas? ¿Cómo son estos síntomas? Entre otras. Y en base a las respuestas que recibamos, vamos a ir al examen físico. Y aquí, de una manera dirigida, se inspecciona o se observan las partes involucradas en la enfermedad, se palpa, se percute y se ausculta a los pacientes. Ya con toda esta información, se integran todos los datos encontrados y se piensa en un diagnóstico probable. En House tenemos que olvidarnos de todo eso, porque él no sigue las reglas de ningún lado. House recibe la historia clínica con los datos que han recopilado otros médicos, se los tira a su equipo y los analiza, literalmente. Cuando House tenga la más mínima sospecha de algo, de un solo manda a alguien de su equipo para que le dé el tratamiento rápido al paciente, basándose en la prueba y el error. Dependiendo de los diferentes diagnósticos que ellos piensen, van a ir probando con diferentes tratamientos hasta que al fin logran descubrir qué es lo que tiene el paciente. Para que podamos entenderle mejor, hice esta representación de una escena para que la entendamos bien. Paciente femenina con 40 años de edad, temperatura de 39 Celsius, tos y fatiga. Opciones. Yo creo que es un inserte síndrome rebuscado. Tiene todas las características de un inserte enfermedad que buscaron en Google hace 30 segundos. No tiene sentido. Es una infección por inserte nombre de bacteria que no preguntan en los exámenes. No puede ser, Dr. House, imposible, eso es poco común. Su opinión es poco adecuada. Comiencen el tratamiento con inserte nombre de medicamento que no venden en la farmacia. De algún modo, con este método, House llega al diagnóstico después de muchos intentos fallidos, pero el paciente logra recuperarse al final de cada capítulo. Algo importante que no he mencionado en este video es que hay una frase recurrente en el transcurso de la serie, la enigmática frase "todos mienten". Y es por esta frase que House no utiliza la historia clínica para diagnosticar. Si lo analizamos detenidamente, puede tener algo de sentido, ya que House cree que es totalmente inútil entrevistar a un paciente que te va a mentir. Pero en sí no entiendo ¿por qué no hacer un examen físico, no? Pues al final no estaría tan mal, solo digo. La cuestión es que este método es insostenible e incluso dentro de la propia serie este método es insostenible. Observemos. Come in. Thanks. What is a Department of Diagnostic Medicine?
That's Dr. House's department. They deal with cases that other doctors can't figure out. It's a financial black hole. The department costs us $3 million a year. $3 millones al año. Demasiado dinero. Totalmente insostenible para cualquier sistema de salud. Pero retomemos, concentrémonos, ¿ok? Lo interesante de esta parte es que la serie trata de proponer una forma de diagnóstico distinta a la de la historia clínica. Quizás no es muy viable porque es demasiado cara, pero al menos intentan proponer algo. 10 de 10 por el esfuerzo. De paso, quisiera destacar que muchos docentes nos han dicho que nunca diagnostiquemos como Dr. House. Me sorprende lo influyente que puede llegar a ser el Gregorio. Al final, es interesante ver todo lo que tiene la serie para decirnos. House es una serie bien compleja y profunda, de la cual podrían hacerse análisis literalmente de cada episodio, porque cada uno toca temáticas muy interesantes y dejan mucho en qué reflexionar. En la serie se aborda cada caso médico de una manera muy acertada, excepto el diagnóstico, y con complejos problemas éticos, y en medio de cada episodio encontramos mucho sarcasmo y humor. Definitivamente es una serie perfecta y muy inteligente. House es una serie brillante. Me gustaría poder comprar las 8 temporadas algún día, porque sencillamente es una joya de la televisión. Será muy difícil que salga una serie igual a House. Dime qué piensas en los comentarios. Suscríbete para más contenido y nos veremos a la próxima.